Creo que la inquietud con respecto a este tema nos vino de ver, como le ha pasado a cualquiera de ustedes, las vicisitudes que en la sociedad moderna tiene la verdad para abrirse paso. Planteamos una pregunta: ¿la posesión de una verdad transitoria significa un avance para, sobre todo en el plano social y humano, avanzar en un proceso de cambio? Nosotros vamos a intentar contestarlo a través de la renovación de un viejo legado que, como ven por las fotos, es helenístico. Los objetivos son exponer los elementos del análisis de la verdad tal como se presenta en la cultura griega clásica, pero a través de la obra y los ojos de Michel Foucault. De manera más específica, enfatizar el poder transformador de la persona y de la sociedad que es propiciado por el hablar franco o parresía, con modificación también de los aspectos culturales. Siempre decimos, para estos cambios se precisa un cambio cultural, y nosotros creemos que el hablar franco propicia esos cambios culturales. Enumerar algunas de las estructuras del decir veraz que actúan en las sociedades modernas, y de manera tentativa proponer un vínculo de la parresía con el papel social de las academias de medicina. Quiero reconocer una deuda cultural invalorable, en primer lugar, con el propio Foucault, que dedicó los últimos 4 años de su vida al estudio de la verdad parresiástica, mientras transcurría una grave enfermedad. Y recién Enrique citaba a Sócrates, ineludible referente. Aplicó la parresía al estudio y cuidado de sí mismo y al mejor gobierno de la ciudad. Y un agradecimiento especial a los académicos Berro y Turnes, que hace unos cuantos años, cuando recorríamos el interior en la Comisión de Ética de FEMI, me enseñaron por primera vez este término. Algunas reflexiones sobre la verdad en sí misma. Para decir la verdad, poca elocuencia basta, decía Sócrates, según Platón en su Apología, frente al tribunal que lo iba a terminar condenando a muerte. Lo que hace falta es decir la verdad, no hablar de más. Y finalmente, esto que me pareció muy interesante de George Orwell: si la libertad significa algo, es el derecho de decir lo que nadie quiere oír. Verdad es un concepto abstracto, está asociado con la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa y siente, y con lo que se hace también como máxima coherencia. Es un valor ético, pues da sentido al respeto ante las demás personas, constituye uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la sociedad misma, y abarca todos los ámbitos de la vida humana. La ética de la verdad, la ética que considera la verdad como un valor esencial en la convivencia, comienza por exigir una acción práctica de fuerte compromiso individual y ciudadano, en la búsqueda, mediante la verdad, de afianzar valores en las personas y la sociedad toda. El decir veraz constituye la parresia o parresía. Se define etimológicamente como el decir todo, y más precisamente en el plano de los hechos, como el hablar franco, el free speech inglés, el franc parler francés. Este decir todo, típica de la parresía, supone la libertad de palabra, pero tiene dos acepciones muy diferentes, tanto en su contenido como en su intención. En el sentido positivo, la parresía socrática, el decir todo lo esencial. La verdad como denuncia correctora de los males de la polis, Sócrates como el tábano de Atenas, y también como heraldo de la virtud, que era una visión especial que él tenía y sobre la cual volveremos. Poner todo en el decir, más que pretender decirlo todo. Se propone convencer para el cambio necesario mediante argumentos racionales, los cuales van configurando, este término es un neologismo del propio Foucault, la aleturgia o producción de la verdad, es decir, como consecuencia de un proceso razonado, lógico, fundamentado. En el sentido negativo, el decir todo, cualquier cosa, incluido lo secundario, accesorio o mismo banal. La verdad como impacto y denuncia en sí misma. En la primera sección, la parresía resulta esencial tanto a la vida en sociedad como al perfeccionamiento individual, mientras que en el segundo significado se ha convertido solamente en un modo de vida, pero nada menos que en un modo de vida. Pretende convertir a los demás con el ejemplo, pero no convencer para el cambio.
Ese libro que marqué ahí, Paideia, es para los griegos algo de difícil traducción, pero que de alguna manera hace referencia a la formación, a la educación, sobre todo a los componentes espirituales de la educación. Y en este monumental libro de Werner Heger, que tiene más de 1000 páginas, solo se cita una vez la palabra parresía y la vinculan a la comedia de Aristófanes, porque en aquel momento la parresía en la comedia de Aristófanes se usaba mientras Atenas estaba sometida a una tiranía. Es decir, tenía una significación de orden político. El diccionario de la Real Academia dice: apariencia de que se habla audaz y libremente al decir cosas aparentemente ofensivas y en realidad gratas o halagüeñas para aquel a quien se le dice. En este otro sentido negativo, la parresía es una mera forma de adulación, además de una puerta abierta a la demagogia, y ha perdido todo potencial revulsivo. Obviamente para nosotros seguiremos la concepción positiva de la verdad incómoda, de la cual Sócrates, con su ejemplo de vida y coherencia interna, fue su más alto exponente. La esencia del contenido del discurso. El compromiso ético del ejercicio de la verdad comienza en el plano del discurso, al que hay que concebir como plenamente veraz, y esta veracidad obra en un triple sentido: en la correspondencia del contenido del discurso con la realidad, el llamado sentido epistémico. Lo que digo es verdad porque es real, porque tiene fundamento. En la convicción más profunda del hablante, sentido ético, y en su posible influencia en la vida de la democracia. Por eso uno de los libros que Foucault dedicó a esto, y dedicó varios, se llamaba El discurso de la verdad. Pero además quien hace esta tarea, usar el discurso en el sentido epistémico, ético y político, tiene que cumplir otras condiciones. Asumir esta tarea ejerciendo un derecho, por convicción y en forma voluntaria. Colocarse en situación de riesgo personal, esto para Foucault era fundamental. De sufrir el deterioro relacional con el otro. Esto lo vivimos siempre que un amigo nos pide consejos. Si le decimos la verdad cruda, corremos un riesgo. Y de compromiso de su posición social, y hasta involucrando la propia vida, el llamado coraje de la verdad. En consecuencia, asumir habitualmente frente a un destinatario más poderoso un contrato abierto y sin garantías, en el sentido de que el esfuerzo de veracidad del que está diciendo la verdad no será sometido a represalias por parte del oyente. Por eso el libro más emblemático de Foucault al respecto se llama El coraje de la verdad. Y la muerte de Sócrates podría ser vista como una condena de la ciudad de Atenas por su permanente ejercicio parresiástico. Ese cuadro de David, un pintor de la era napoleónica, lo muestra en el momento de empezar a tomar la cicuta y con la mano izquierda levantada porque siguió filosofando casi hasta el final. Lo interrumpió solo para bañarse, porque no quería que las mujeres que se encargaban del cadáver de los condenados tuvieran un trabajo adicional. Y dice en la Apología de Sócrates de Platón: no hay hombre alguno que pueda evitar morir, por poco que se afane en impedir en su ciudad las injusticias y las ilegalidades. Y después tenemos en el otro espectro, casi podríamos decir, la filosofía como modo de vida, pero la vida cotidiana como escándalo. Es la filosofía cínica, de la palabra que designa al perro. De ahí viene el cínico. Y Diógenes, su personaje más emblemático, ahí lo representan en dos instantes. Frente a Alejandro Magno, el hombre más poderoso de la época, ustedes deben conocer la anécdota que le pregunta a Diógenes qué quiere de él: que te corras porque me estás tapando el sol. Y a Diógenes con una linterna en pleno día buscando en Atenas a una persona justa, a una persona honesta. Un ideal de vida autárquico, y Diógenes se asombraba de ver a los oradores ocupados por el buen decir, pero jamás apremiados por el buen hacer. Como el primer adulador de cualquier persona con frecuencia es ella misma, cumplir con la máxima del conócete a ti mismo requiere de la colaboración del otro, que con frecuencia es un amigo, el cual actúa como guía de conciencia. Pero en instituciones u organismos donde se haya, y ni que hablar en la ciudad, donde se hayan involucrado diversos mecanismos de poder, para mejor conocerse a sí mismo, resulta conveniente y crucial evitar un bajo nivel de autocrítica. En consecuencia, la función parresiástica será mejor en esa situación cumplirla con un mecanismo de control no dependiente de la estructura, auditoría externa, sobre la cual después volveremos.
Su vínculo con la retórica. El hablante en ambos casos pretende convencer al interlocutor. Tal convencimiento en la retórica se persigue con independencia de la íntima creencia del orador, puesto que el objetivo del sofista es captar la voluntad del que escucha. En el caso de la parresía se trata de alcanzar el convencimiento mediante el compromiso y convicción del orador con la verdad que proclama. Excepto en los casos en que lo políticamente correcto se corresponde realmente con la verdad, en las demás situaciones la parresía debe mantenerse independiente y hasta alejada de esta figura retórica. Verdad y poder, y el poder de la verdad. Desde que se hizo palmario que el conocimiento es poder, es el poder el que procura condicionar la verdad. En consecuencia, esta situación de historicidad de la verdad, incluso la científica, le hace perder a la misma su pretensión de objetiva e incontaminada. Y quizá para subrayar este carácter tan dependiente del poder, Foucault le dedica escasa atención al componente epistémico de la parresía. Sin embargo, en nuestro siglo, ese componente es fundamental. A su vez, y como venimos de ver, la verdad resulta imprescindible para el mundo humano. Este poder transformador no debe ser ignorado, su preservación es imprescindible para el mantenimiento de una trama social que se pretenda sana. En la concepción de Sócrates, quien conoce el bien no puede obrar el mal. Así que si alguien practica el mal, erra. Y dicho error se descarta que sea por mala intención del que actúa. Resulta obvio que la experiencia cotidiana de todos los seres humanos y de todas las épocas muestra la realidad contraria. En este contraste radica lo que hemos llamado la paradoja socrática. La solución a esta paradoja es que practicar una virtud como conducta ética aislada carece de sentido. La virtud es para Sócrates una expresión indisoluble del carácter de una persona. Así que si dicha virtud se disocia, deja de existir como tal. Si yo conozco el bien y persigo la virtud como tal, no puedo menos que comprometerme con la consolidación de ese bien. Se debe exigir entonces que la persona se involucre en un serio compromiso con la verdad en cuestión. Conocer la verdad termina implicando hacerse responsable con y por sus consecuencias. Por lo tanto, puede sostenerse que en la visión socrática el obrar virtuoso requiere de la práctica del hablar franco o parracético. El conocer el bien no solo impide obrar el mal, sino que exige, quien ha logrado identificar lo bueno y necesario, procurar que se convierta en un hecho del mundo real. O sea, quien conoce el bien debe asumir como imperativo categórico el tratar de que la difusión de la buena nueva se vuelva una tangible realidad del mundo. Obviamente, en el periodo post-cartesiano, la primera etapa en la producción del cambio que lleve a la aceptación de un nuevo paradigma consiste en la defensa pública de las razones que lo sustentan. Tal tarea puede ser muy prolongada y ardua. Seguramente más de uno de ustedes ha leído con enorme atención la historia cultural de las ideas darwinianas. Aún en los primeros 30 años del siglo pasado, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, se prohibía enseñar la teoría de la evolución de Darwin. Y hay hasta una película donde se ve el juicio al profesor de enseñanza secundaria que pretendía enseñar la teoría de la evolución. Esta confrontación de razones es en realidad solo una parte del problema, aquella dependiente del intelecto o logos. En la parte oculta del iceberg del cambio cultural quedan los sentimientos, emociones, temores, expresados muchas veces en diversos dogmas y prejuicios contra los cuales resulta muy difícil vencer. La resistencia al cambio y su consecuencia, la persistencia del viejo orden que debe ser sustituido, exige una actitud de denuncia de las situaciones indeseables o injustas que así se ocasionan. Es donde se hace necesario recurrir al hablar franco, es decir, a la parresía en su visión socrática y hallarse al servicio del logro de un determinado bien. Concebida en esta vertiente positiva, la parresía se erige en la más clara expresión de compromiso con el cambio y a la vez en un formidable método de alcance del objetivo propuesto. Representa entonces a la vez una actitud, una metodología y una estrategia. Acá vemos que
el cambio cultural, la necesidad del cambio de paradigma, el cambio cultural y la necesidad que hay de realizar tanto la defensa epistémica de las razones que sustentan el nuevo paradigma como la denuncia parresiástica de la persistencia del viejo orden. Y tomándolo para la medicina centrada en la persona, que hace poco hablamos de ella acá en la academia, en realidad se necesita ese cambio cultural. Ese cambio cultural requiere el conocimiento, lleva al compromiso, al uso de la verdad y a la búsqueda de la virtud. Y finalmente la defensa y la denuncia tienen que ser, por ejemplo, en la medicina centrada en la persona, descenso en la calidad asistencial resultante de no colocar a las necesidades de la persona como centro de los sistemas de salud. Bueno, la crítica epistémica de esto falta mostrar de manera científica que la práctica de la parresía acelera los cambios culturales, pero es claro que la ausencia de ella, de la verdad, los impide o distorsiona. Y también los hechos culturales son bastante complejos, pero en el mundo de la cultura, de las ideas y del proceso educativo, son válidos los fenómenos susceptibles de activar el mecanismo de la profecía autorrealizable, o sea, lo que proclamo, como depende de la acción humana, si convenzo a otros, se va a convertir en realidad, y eso se conoce por otro mito griego, el efecto Pigmalión, que es aquel escultor que se enamoró de la estatua que había hecho. Es decir, todos hemos visto en la realidad a muchas personas que se enamoran de sus propias ideas, cuando las ideas tienen que estar expuestas al fuego de la crítica y al intemperie. ¿Cuáles son las estructuras parresiásticas vigentes? Ya me fui hace un rato de Foucault, ¿verdad? Porque él se limita magníficamente, brillantemente, a analizar el tema en la antigüedad. La verdadera intención de él era terminar proyectándolo, seguramente con un nivel de análisis muy superior al que yo, debido a la muerte prematura de Foucault, ahora puedo intentar hacer. Si no, lo hubiera simplemente leído mucho mejor elaborado. Conocer la verdad a través de una práctica parresiástica creemos que constituye una necesidad de las modernas sociedades. A los representantes, personas o instituciones de los organismos involucrados se les dota de las más amplias garantías para investigar y denunciar la situación planteada, pero sin ninguna potestad para imponer medidas correctoras. Sin embargo, en algunas circunstancias sí pueden iniciar acciones legales en el sistema judicial del país comprometido. Vamos a empezar por la primera estructura, el comisionado parlamentario del sistema carcelario, que en el momento actual es el doctor Juan Miguel Petit. Petit constató en uno de los módulos del CONCAR una población de reclusos desnutridos, como todos sabemos, pero a esta altura, y la causa era que otros presos le impedían llegar el alimento a ellos. Había como una defección del control para impedir que eso fuera posible. Petit tuvo que hacer un recurso de amparo. Hay una institución en Laudelar, clínica de litigio de Laudelar, que lo acompañó. Ese recurso de amparo fue resuelto favorablemente. El Ministerio del Interior retiró esos reclusos, los colocó en condiciones adecuadas y se recuperaron. Hace poco también fue noticia que Petit lograra que se atendiera a un preso enfermo que tenía una infección de pierna, y eso habla a las claras. Yo lo puse ahí como pregunta, pero hay una ausencia de un sistema penitenciario de salud por sí mismo y mucho más integrado con el sistema nacional vigente en el país. El ombudsman viene de una palabra sueca que significa la voz del hombre, la voz del pueblo, de la gente, y era inicialmente una institución, fue creada, como ustedes ven, en tiempos muy lejanos, 1713, inicialmente actuaba en nombre del rey. Después el éxito de ese defensor del vecino, del pueblo, fue tal que se expandió por el mundo. Actualmente es un delegado controlado, por lo menos designado por el Parlamento, y a donde lleva sus conclusiones. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene una tarea, dado que los derechos humanos sufren frecuentes violaciones, tiene una ímproba y permanente tarea. El Alto Comisionado de los Refugiados de Naciones Unidas, según datos de la ONU,
Existen 65 millones de desplazados en el mundo, 10 millones en el último año, con esos 3 países a la cabeza. La cifra supera la herencia de la Segunda Guerra Mundial. También el poder de la simple difusión de la verdad. No vamos a hablar de nada de esto, pero la historia de Watergate, que terminó con la renuncia de Nixon, fue por poner en evidencia lo que se estaba haciendo en un hotel sede del Partido Demócrata. También Wikileaks, con todo lo criticable que puedan ser algunas cosas concretas, ha significado poner al descubierto, sobre todo, la incidencia en el plano diplomático de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Todos los que participan de la educación saben que el informe Flexner de 1910, que mostró la triste realidad de la enseñanza norteamericana y canadiense, significó un cambio total donde la Asociación Médica Americana forzó el cierre de ciertas facultades y la mejora de los estándares de calidad de otros. Finalmente, el informe Belmont de 1978, que puso al descubierto todas las violaciones de derechos humanos que la investigación científica había producido, no solo hasta Nuremberg, sino después de Nuremberg en manos de los norteamericanos, y que significó en realidad, los fundadores de la ética principialista trabajaron en Belmont, significó la fundación de la ética y los 4 principios. Por último, la Academia Nacional de Medicina constituye, junto a otras organizaciones, una reserva intelectual y moral de primer orden de la profesión, en teoría dotada con la característica de hallarse totalmente desprovista de cualquier conflicto de intereses u oposición entre sus integrantes. Es lo que nos decía hace poco en el Consejo Directivo el académico Picardo, que de alguna manera él creía que eso era una ventaja relativa que podía potenciar el papel social de la academia. En la reunión de la ANAM de noviembre, nuestro presidente va a hablar sobre este tema de la función social porque constituye uno de los 2 temas centrales de la jornada. Desde la vertiente, y esto es lo que quiero dejar como simple propuesta, desde la vertiente del análisis proveniente de la ética de la verdad, proponemos que una parte significativa del papel social de la academia consista en el hablar franco y sin condicionamientos sobre los problemas médicos de mayor relevancia de nuestra sociedad. Tal papel se consigue estructurado en un aporte proactivo, carente de todo sesgo político partidario, resultante de un pleno uso de la libertad académica, que comience con un diagnóstico profundo del problema y culmine formulando las recomendaciones de cambio que entienda pertinente. Esta actividad, así descrita, ya ha sido hecha innumerables veces en la historia de nuestra academia. Lo que proponemos ahora es una sistematización de su uso dirigida no solamente a los poderes constituidos, sino ante todo a la opinión pública del país para que controle y vea cómo ejercemos nuestro papel social. El Ágora de Atenas, donde actuaba Sócrates, la Academia de Platón en Atenas, las ruinas del Liceo de Aristóteles. Muchas gracias.